Invierno de 1934, Ranquil, en el territorio de Lonquimay, actual región de la Araucanía. Una revuelta protagonizada por campesinos o colonos chilenos e indígenas pehuenches es brutalmente masacrada. Dicen, y a lo mejor quedamos cortos, más de 500 muertos. Y sus demandas eran tan directas como justas: revisar la propiedad rural y en protesta por las precarias condiciones de vida que sufrían. El silencio envolvió la brutalidad y la ocultó bajo la nieve. Así se mantuvo el secreto durante décadas. Pero la memoria, obstinada, ha vuelto a recuperar la historia de aquellos campesinos que lucharon por defender estas tierras que el mismo Estado chileno les otorgó y después les usurpó. No hay en toda la zona de Cautín una sola familia campesina que no haya sido echada de su casa, sufriendo cuanto mal pueda inventar el deseo de hacerse de lo ajeno. Dice una voz rescatada del pasado en el nuevo libro del poeta Juan Cristóbal Romero. Y otra parte de este coro del conflicto agrega: Ranquil no es un lugar, existe solo cuando estoy curado. No hay otra explicación. Allá en Santiago nadie lo conoce. Aparecer colgado en una rama, recibir un balazo en la cocina mientras preparas un café, terminar rebanado a cuchillas por un peón borracho, son cosas totalmente naturales. Hay algo en Chile que es común a todos. Independiente de su clase, el de arriba se sienta en el de abajo. Resume otro de los personajes que no solo son retratados en el libro Ranquil por la lúcida pluma de Romero, sino también por la fuerza del contraste del artista José María Ibáñez con los grabados que diseñó especialmente para este poemario. Así que hoy en Frecuencia Literaria estamos con Juan Cristóbal Romero, poeta, ingeniero civil, autor de muchas obras, entre ellas Marulla, 2003, y más de 15 publicaciones de poesía, ensayos, apuntes literarios y traducciones. El año 2013, cuando el Papa asumía, recién fallecido, fue reconocido con el premio Pablo Neruda de Poesía Joven. Y Ranquil ganó en 2022 el premio de Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la categoría de Poesía Inédita. Y esta edición preciosa, de la cual vamos a hablar hoy, fue publicada por Editorial Universidad de Valparaíso y en diciembre, si no me equivoco, del 2024. Una joya, otra de las tantas joyas que nos traes, Juan Cristóbal Romero. Bienvenido una vez más a Radio Sach. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniela. Muy contento de estar acá compartiendo contigo. Tremendo libro. Mira, la verdad, perdón, mientras tomo café, no me sorprende porque como ya me sorprendiste hace un tiempo cuando conversé contigo, fuera de la radio, por tu obra como una antología, ¿no? Índice Expurgatorio. Increíble, me voló la cabeza, tenía mucho temor de leer a alguien tan erudito, pero la verdad que encontré que tu sensibilidad conectaba más allá del saber o no sobre diferentes hechos. Y luego, bueno, tu beta también lúdica está siempre presente a propósito de cartas de... ¿Cómo era? Diario de cartas. Diario de las cartas. A propósito también ahí del juego que hay, con lo epistolar, pero también con las cartas del tarot. Y quiero partir preguntándote cómo también siempre, o por qué, siempre está presente la historia, la memoria, los mitos en tu obra, todo aquello que por lo menos desde Occidente conocemos como parte de nuestro imaginario, porque la historia también es parte de nuestro imaginario colectivo. ¿Qué te llama tanto la atención para llevarla a tu obra literaria y poética en particular? A ver, o sea, tú mencionaste que es bien diversa, o sea, cada proyecto, por decirlo así, tiene su propio foco. Me cuesta distinguir similitudes incluso en las distintas etapas. Llevo como varios periodos de escritura, y en el caso de Ranquil en particular, lo que me motivó primero fue un hecho... Voy a ponerlo aquí para que lo vean. Sí, es poesía histórica, es poesía narrativa, por decirlo de una manera, que no había explorado antes de manera tan profunda. En general lo que había hecho antes era más bien lírico, en el caso de Índice Expurgatorio, como tú dices, y también los apuntes en general, que eran, no sé, registros quizás también histórico, pero más bien documental. Esto básicamente había un proyecto que buscaba incluso ser ambiciosamente como poesía épica, pero una especie de contraépica, porque, o sea,
no hay victoriosos. Acá son todos derrotados. Yo tengo la impresión después de la suma de todo esto, de todos los hechos. Y lo segundo también, tratando de probar técnicas de versificación nuevas. Son quizás algo muy técnico lo que voy a decir, pero es un verso que tiene medida, pero no tiene rima, que busca la prosa también, que es algo que me estimuló mucho en el proceso de creación. Juan Cristóbal, y en ese sentido, acá, claro, tú elaboras un relato en 9 libros, ¿no? Que comienza con la ocupación, termina con la matanza, y ya te decía fuera de micrófono que me encantan esas, no sé si cábalas, supersticiones, obsesiones, gustitos, ¿no? También por los números, el 9, lo voy a dejar ahí nomás. Y acá hiciste un trabajo enorme, porque es rescatar un episodio de nuestra historia, y digámoslo, o sea, de hace menos de 100 años, que no es tan conocido masivamente como otras masacres, y lo cuentas de manera coral, igual como lo hizo Isidora Aguirre, ¿no? En ese sentido también es dar voces a algunos nombres conocidos por la historia, que podemos obviamente, no solo presidentes, dictadores y qué sé yo, y figuras también del mundo sindical, pero también voces imaginarias que pueden representar un campesino, a un pehuenche o a una mujer de la aristocracia que dicen, no, yo en realidad sí, los trato con bondad, pero siempre les recuerdo cuán inferiores son, ¿no? Hablemos de esas voces, cómo surgen para este gran relato, con mucha documentación. Sí, mira, lo primero es decir que es un libro que tiene su origen en... Quiero hacer el homenaje a la universidad, en una tesis de historia que está en esta universidad. Se llama Jaime Flores, el historiador. No conozco otro registro tan completo sobre la masacre. Esto fue una tesis de licenciatura de un exalumno de la universidad, que hoy día es profesor. Entiendo que la Universidad de Valparaíso. ¿No? ¿Cuál? ¿De esta? Sí, no lo conozco. De la USACH. Jaime Flores, Jaime Flores, mira. Él no es profesor de acá. ¿Ya? Puede ser que, o sea, yo al menos lo dejé como profesor, o sea, tengo la última información respecto a él, que es profesor de la Universidad de la Frontera. Perfecto. Pero es licenciado de historia de acá de la Universidad de USACH. ¿Tú te inspiraste en el trabajo que realizó él? La inspiración original fue una información que obtuve, no sé, hace unos 20 años atrás, de la masacre in situ, porque estuve visitando a unos parientes que tienen una propiedad en cerca de este lugar. Ay, ¿cómo la obtuvieron? No, es broma. Porque llama la atención acá. Así es. Y ahí conocí un primer libro de Henry Frank Koch, que es un protagonista de un canadiense joven, 15 años, que vivió en los hechos históricos, y él escribió después un registro documental sobre su testimonio. Ese libro fue lo primero que leí, un libro brevísimo, en testimonial, sin ambiciones literarias, simplemente una persona que quería contar su pequeña historia. Y el segundo, ya andando más en la bibliografía más profunda, llegué a Jaime Flores, y que es una tesis impresionante, porque él fue a terreno, se entrevistó con protagonistas, con familiares, buscó en todos los archivos de diarios de la época, el registro histórico, fue también a todo el aparato judicial para ver algunas de las resoluciones que se tomaron en el momento. Y a partir de ese documento yo incorporo a las personas que van siendo nombradas en la memoria, y nombro también algunas entrevistas, voy tratando de sacar algunas frases, palabras, motivos, y por supuesto no son suficientes para completar el coro que tenía pensado, que era un coro de 333 personas. Hay cosas como numerológicas que son medio cabaleros. Entonces, que me ayudan también me impulsan la escritura, o sea, me hacen pensar en conjunto y mirar ¿Son como tus llaves, de alguna manera? Sí, son portales. Qué bonito. Son portales.
¿Y cuántas hay? ¿Cuántas voces? Igual hay 333. muchísimas. Efectivamente, Sí. lograste las 330. Sí. Pensé que era solamente un deseo. Lograste las 333 voces. Sí. ¡Qué fantástico! Son 37 voces por cada capítulo de 9. O sea, 9 capítulos. Sí, exacto. Genial. Más encima la división. ¿Le podrías, ya vamos a hablar y vamos a comentar algunos de los también... de las partes, de los libros que están dentro de este gran libro llamado Ranking. Pero podría ya dar tu investigación, y a propósito del profesor Flores que tú bien citabas, dar un poco del contexto, porque yo leía ahí que hay un antecedente de unos años previos, yo también lo había leído, como te comentaba, en otras investigaciones periodísticas, y hace poco también, mira la sincronía, tuvimos acá en Frecuencia Literaria a un historiador llamado Manuel Lagos Mieres, con el libro Colonos, que sacó Seibo, A Sangre y a Fuego, sobre todo los colonos alemanes, pero no de manera exclusiva, y me recordó también la historia del despojo de Martín Correa, de años anteriores, que ambos libros están vinculados. Pero acá hay algo anterior, de 1929, como uno de los antecedentes, que me gustaría que contaras, que es cuando Carlos Ibáñez del Campo dicta un decreto a una familia en particular, que se hizo con un poquito de tierra del planeta, o de esta zona, Puelma Castillo. Sí. Háblanos de ese antecedente para que luego... También está la ley de propiedad austral y todo lo que pasa aquí. Mira, a ver, uno se pudiera hacer un pequeño hilo cronológico de los hechos que llegaron a constituir esta matanza. Lo primero fue el año 29, es muy importante. Se produce primero el crack del 29, la Gran Depresión norteamericana. Sí. En el norte del país las salideras empiezan a quebrar y hay una población enorme, flotante, que migra hacia Santiago. Y el dictador Ibáñez decide llevarlas hacia el sur, porque si no... Partieron, porque se fueron. Iba a quedar o sea, el origen de los conventillos, sí. Las poblaciones callampas, coincidió con todo ese periodo, y creó una especie de fantasía de que Lonquimay era la tierra prometida. Habían lavaderos de oro y también regaló, expropió en primer lugar a los terrenos de dos familias grandes que se habían hecho de esas tierras, que eran los Bunster y los Puelma. Y junto con expropiar, se expropió algunos terrenos, unas hectáreas grandes, 4.000 hectáreas que fue, y permitió que estos colonos empezaran a poblar esa zona. Cuento corto, Alessandri retoma el poder. Alessandri había salido antes de la dictadura Ibáñez, retoma el poder y no reconoce los decretos de expropiación de tierra que había hecho Ibáñez y se los devuelve a los propietarios. Y junto con devolverse, la fuerza pública apoya a los hacendados para expulsar a los colonos. Y los colonos se organizan, crean sindicatos. Este es un proceso que no es inmediato, es un proceso que va tomando tiempo. Crean un sindicato, tal forma de organizar bien a la familia, pero también ese sindicato toma contacto con el Partido Comunista a través de su líder, quien era, que se dice que era candidato del Partido Comunista para las próximas elecciones de diputados. Y deciden hacer una especie de soviet en Lonquimay. Esto ocurre, se levantan los campesinos, asesinan a administradores y a dueños de campos que habían ahí, administradores sobre todo, y pequeños campos que también convivían con estos grandes latifundistas. También se toman un retén y decretan una especie de estado autónomo. Y la represión fue muy violenta. Creo que un tercio, se dice que un tercio de las fuerzas de carabineros de momento llega a la zona con cañones, metralladoras, y se estima que murieron entre 200 y 500 campesinos. También un buen número de pehuenches que se habían aliado a los campesinos porque también habían sido sometidos por unos latifundistas, expropiándose algunas de las tierras de reducciones a las que estaban reducidos. Y bueno, el libro lo que narra es todo el proceso previo,
los hechos, la constitución del sindicato, Sí. también todo el proceso de convivencia, porque hubo una convivencia en periodo pacífica, hasta los hechos que terminaron en esta matanza. Lo que ocurrió después es que fue un hecho sepultado en la historia por un motivo puntual. O sea, el Partido Comunista al año siguiente, o a los 2 años, decidió ir por la vía democrática. Fue parte del Frente Amplio y permitió la presidencia de González Videla. Entonces ellos decidieron no reconocer sus estrategias previas, que eran por la vía armada. Por tanto, no hay mucho apoyo. O sea, el Partido Comunista en general no ha relevado este hecho que es como otras masacres u otras tragedias de nuestra historia. Que están mucho más, que han sido mucho mejor defendidas. Y por tanto el Estado tampoco. Entonces, en general, ha sido, yo le diría cantado más bien, por narradores, por poetas, por músicos. O sea, Víctor Jara lo trata. Víctor Jara se sabe que el año 73, en el verano, o sea, en febrero, fue a Rankin. Él murió a finales de ese mismo año. Sí. Se reunió con el sindicato y tenía en mente hacer una cantata a la manera de la cantata de Santa María de Iquique. Y está la obra que comentábamos hace un rato, Isidora Aguirre, Sí, pues, los que van quedando también, en el camino. También. ¿No? Sobre teatro. ¿Y cómo de alguna manera sientes tú que el arte en particular, ya que estabas hablando de Víctor Jara o estábamos recordando a Isidora Aguirre desde las artes escénicas, el teatro, pero la literatura en particular y lo que te compete a ti, la poesía, tiene un rol también importante en visibilizar, en dar voces en la memoria? Y a propósito, con esto no spoileo nada, querido Juan Cristóbal, la última frase, la última línea de tu libro Rankin es la siguiente, que la dice Susana Neculqueo, que no sé si es personaje real o inventado. Dice: olvidar es un pésimo presagio. ¿Cómo aporta la poesía? Sí. Mira, yo en general la literatura, yo tengo cierta fe todavía en la literatura. Creo que permite un tipo de presentación de la historia que no es lineal, no necesariamente blanco y negro, sino puede entrar en la psicología de los personajes y tratar de profundizar en las motivaciones, deseos, contradicciones que tienen. La historia es más lineal, es más dialéctica en ese sentido, y no es A propósito, nombre de uno de tus libros. Dialéctica. De los libros, dialéctica. Sí, de los libros. Exactamente. Sí. Entonces, la historia hoy día, al menos la manera en cómo está desarrollando, es más lineal más binaria incluso. Más binaria, ¿no es cierto? Sí. Mientras que la poesía, aún más que la novela, que tiene un impulso lírico inevitablemente, que nace de los instintos, las pulsiones, instintos, deseos. Yo creo que es más compasiva en ese sentido con todos los personajes. También reconoce la parte que cada uno contribuye en las construcciones históricas, de esos yo corales que están todos participando. Y en ese sentido es más compasiva también. Pues, hay muchos claros oscuros. Muchos claros oscuros. Absolutamente. Pero no desconoce que hay gente que actuó de manera brutal, pero también reconoce la inocencia, la mentira. Sí, la traición. Las mezquindades. Pero también la solidaridad y la sensibilidad. De hecho, en la primera parte, un poco para ver el tono, y luego tú de la música nos vas a leer, Juan Cristóbal Romero, acá en Frecuencia Literaria. En la ocupación están las voces que relatan, sitúan, confiesan, describen también el río Rankin, que esculpió los Andes. Acá están los españoles, colonos, los huincas, los ladrones, ardides. Muestras ahí las estafas, ¿no? Varias, notariales, para usurpar tierra. Y la otra que atraviesa todo el libro, ¿no? Y una época finalmente, emborracharlos, ¿no? Y poner en compraventa un contrato. Hay uno que me acuerdo que dice, decía, voy a parafrasear, ¿no? Decía algo así, lo tengo anotado igual. Como pucha, y a mí que me dicen el borrachín, el cufifo y todos esos nombres no se puede, y después me siento con un huinca y una cañita y otra, y como que se le calienta el hocico y termina dando un pedacito de tierra y vende por una caña un pedazo de tierra y así, tantos, ¿no?
Y, por ejemplo, Elías Laferte, bastante conocido también, trabajador salitrero, comunista, habla de las condiciones laborales, la pega es de 14 horas al día, el arreglo es anual, el gañán siempre tiene el poncho en prenda, la vivienda es un techo de madera. Y Clementina Sagredo, otra de las voces de tu libro, y aunque puedan decir que la miseria repartida entre muchos duele menos, cuesta trabajo acostumbrarse al hambre. Y quiero preguntarte cómo con esta miseria también humana, esta desigualdad que... más que guardando las proporciones, viendo el cambio en los tiempos, igual se mantiene en toda Latinoamérica y en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país en particular, logras aún así mantenerla viva. Porque yo leía este libro que tiene casi la historia, ¿no? Sí, casi 100 años, como decíamos, y sentía como que estuviera leyendo. Yo decía, Juan Cristóbal trabaja en el hogar de Cristo y se acaba de morir el Papa, que sí apelaba realmente como el Evangelio original por los pobres. ¡Wow! ¡Qué vigente! ¿Cómo logras mantener esa llama viva que todavía nos duele y avergüenza? Sí. Bueno, puede ser que por el privilegio de trabajar en el hogar de Cristo estoy muy cerca de... No lo puedes negar. Claro, pero también me permite descubrir el talento, no sé, las capacidades y todo lo que nos puede regalar las personas que viven en la miseria. O sea, el contacto con la gratuidad, o sea, el agradecimiento a la vida. Me es difícil encontrarlo en experiencias que no sean muy cercanas al dolor. Y la solidaridad también se da mucho. Pues eso incluye la gratuidad. Tiene razón. Y claro, yo creo que, o sea, aparte de las cosas, en mi caso, el trabajo personal es ser más agradecido a las cosas que recibo y de las amistades, y en fin. Así que eso son grandes maestros para mí. Y el humor, siempre presente. Bueno, el humor es inevitable. ¿Ayuda a sobrellevar mejor? El humor... ¿Es lucidez? Yo creo que permite... O sea, dicen que es una forma de inteligencia, que al final permite reconocer las contradicciones, o sea, conciliarlas sobre todo. Sí, eso es el humor. Sí. Y somos personas contradictorias, nos levantamos de una manera, durante el día somos muchas personas, nos acostamos de otra manera. Y tenemos que, por desgracia, en estos relaciones lineales, como que hemos establecido en la vida, asumir uno de esos personajes. Y eso nos enferma muchas veces. Así que yo creo que el humor es liberador, sana, y es una buena estrategia para administrar las inconsistencias, las consecuencias de las que somos parte. Y el humor llamado negro, ¿no? Es muy propio también de nuestra idiosincrasia. También, pues. Bueno, vamos a ir a la música para seguir conversando sobre este libro muy fascinante. Ya lo decía, con esta pluma erudita, exquisita, pero con humor y lúdica, sobre hechos feroces, y no quita la sensibilidad a aquello, de Juan Cristóbal Romero, con su libro Ranquil, que a la vez contiene 9 libritos o libros más pequeños, que parte con la ocupación y termina con la matanza. Vámonos un poquito al sur también, los búnkers. Esto es Llueve sobre la ciudad. Bueno, continuamos conversando con Juan Cristóbal Romero, poeta, ingeniero civil, autor de muchísimos libros. La poesía es lo suyo, una poesía bastante particular, con un sello propio, donde la historia, los mitos, todo lo que es parte también del conocimiento que tenemos en Occidente, la sabiduría y por supuesto el imaginario colectivo está presente en su obra. Y hoy estamos conversando de este librazo, ya lo voy a decir así, Ranquil, que ganó hace 2 años, cuando era inédito, el premio de poesía inédita como mejores obras literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y gracias a la editorial de la Universidad de Valparaíso, con una edición maravillosa, con grabados además espectaculares del artista que comentábamos, ¿no? Ibáñez, se me olvidó el nombre de pila, mi querido, sálvame. José María Ibáñez. José María, sabía que era compuesto. Realmente precioso, que diseñó particularmente para este libro. Bueno, lo tenemos ya desde diciembre del año pasado y es una joya. Tanto que el autor está usando mi libro porque ya no le quedan de todos los que he tenido que regalar, porque es una edición de lujo. Ya, Juan Cristóbal, léenos algo, porque me parece genial, y yo te pedí patudamente que leyeras uno que me hizo reír mucho, que es como se dice en buen chileno hoy, hacerse el Larry, ¿no? Tan propio también de todo ser humano, en ciertas circunstancias. Bien, pues, Balsero de Liucura.
Cada poema es un personaje. Una voz. Es una especie de obra de teatro. Una obra de teatro en la que cada persona cuenta su parte en este hecho histórico. Y este es un balsero, el balsero de Alícura. Cuando desalojaron a los indios, no dije nada porque no era un indio. Cuando tocaron a los sindicatos, no dije nada porque no soy del sindicato. Cuando engañaron a los campesinos, no dije nada porque no soy un campesino. Cuando mataron a los comunistas, no dije nada porque no soy un comunista. Cuando vinieron a tomarme preso, protesté, pero nadie dijo nada. Gabriel Duarte. Ranquil no es un lugar. Existe solo cuando estoy curado. No hay otra explicación. Allá en Santiago nadie lo conoce. Sus hombres son como las madrugadas. Se mueren todos demasiado rápido. Aparecer colgado de una rama, recibir un balazo en la cocina mientras te preparabas un café, terminar rebanado a cuchilladas por un peón borracho, son cosas totalmente naturales. La vida se corrige con la muerte. Eso es parte del libro séptimo, ¿no? Recuperación. Sí, recuperación. Voy a leer ahora uno del libro Ocupación. Del primer libro. Sí. Feliz Acoña. Por las noches venían a avisarnos que unos huincas andaban acá arriba donde termina el valle y empiezan las quebradas. Se juntaban armados de pistolas, perros de presa y escopetas dobles para correr las marcas de sus campos y empujarnos más cerca de Argentina. En una de esas noches, mi marido Cristóbal Ñancupil, cabreado del abuso, dijo: a mí estos carajos no me roban un palmo más de monte, y se emboscó con su fusil de caza. Por la mañana, bien al alba, un niño nos avisó que encima de la loma estaba la cabeza de mi esposo, ensartada en un palo, con los ojos abiertos, mirando los terrenos que le habían robado. Norma Rus. Dejemos que esto sea nuestra casa, la casa que jamás hemos tenido. Un techo de canoa y 2 tabiques por donde el viento de Yanquén se cuela. Al fondo los mañíos nos resguardan de la nieve que llega de nitrito. Un olor a podrido inunda el aire cuando el estero pierde sus orillas. En las laderas penan los cipreses, hay pájaros que no hemos visto nunca. Dejemos que esto sea nuestra casa. Vamos a ser felices algún día. Buenísimo, Juan Cristóbal. Y ahora que te escuchaba declamar, de alguna manera, recordé que en el libro 6 de Ranquil, Dialéctica, junto con las voces de Luis Corbalán, que se pregunta cuál será la actitud de los obreros penquistas y iquiqueños, santiaguinos, cuando estalle la rebelión de Ranquil, hay otras voces, por ejemplo, bueno, de Ibáñez del Campo, de Andrés Sabela, que uno como periodista también lo tiene dentro de los referentes, pero de otros grandes que hoy conocemos con sus seudónimos: Lucila Godoy, bueno, está Vicente García Huidobro, Neftalí Reyes y también Ángel Cruchaga. ¿Por qué quisiste también incluir las voces de estos grandes poetas? Bueno, son poetas que estaban vigentes en ese tiempo, son poetas que también fue difícil ubicarlos en el momento de su desarrollo como tal. O sea, Neruda, por ejemplo, no había asumido la poesía social, era en ese momento hermético, un romántico. Un romántico. Incluso estaba, o sea, de considerar que la poesía era un arte, debiera ser un arte por el arte. Entonces, estaba justamente produciéndose el cambio. No abrazaba todavía la causa. No. Mistral estaba de diplomática. Sí. Después estaba también, él estaba en París, en pleno proceso de creacionismo. Está Carlos Díaz Loyola, que es Carlos de Roca, Pablo de Roca. Pablo Roca, también sí, está acá. Sí, ya. Que él ya estaba mucho más comprometido que Neruda, siempre lo fue, la verdad. Oye, y te diste también ahí el tiempo de escribir finalmente un poema como el creacionismo, ¿no? Sí, con la cosa lúdica. Poema pintado. Sí. Genial. Así que eso, y quizás voy a leer un último poema de Ángel Cruchaga. Perfecto. Que también Ángel Cruchaga se le conoce mucho su poesía más bien lírica, más intimista, pero también derivó... ¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Es pariente del padre Hurtado Polo Cruchaga? Sí, te iba a preguntar. Sí.
derivó en una poesía más social hacia el final. Ángel Cruchaga, año 1934, año de huelgas y revoluciones. Ya no eres el poeta modernista que cuenta sílabas en su escritorio, mascando cada rima con cuidado, sin un peón de poncho que cabalga con su escopeta al hombro y su puñal fajado a la cintura. Año de labios y pómulos curtidos por el frío. No caigo en el mal gusto de escribir sonetos en tu honor, año terrible, para decir las cosas por su nombre, oh año que cantaste con la boca de los rifles en tono tus disparos. Juan Cristóbal, en el libro segundo, El Sindicato, hay nombres que uno dice y se pregunta, te lo comentaba fuera de micrófono, de estos ancestros que uno conoce los apellidos hoy y dice, uy, habrán sido parientes, ¿no? Como Juan Solesi, que termina vendiendo chicha, pulpero, ¿no? Sí, pulpero. Chicha aguada, ¿no? Y lo quieren crucificar los colonos por eso. Tú ya hablabas de los Duarte, y acá hay un Andrés Duarte también, y Gonzalo Bunster, ¿no? Que dice, yo a mis anchas, plantado en mis zapatos, amo y señor de toda Guayalí. Y hay otras voces que no sé si, porque acá es como una familia de los galleguillos, que es impresionante en el libro del desalojo cómo relatan muy bien el dolor, el sufrimiento y nuevamente está el humor. Cuando dice Nuria Galleguillos, ¿no? Una de las voces de Rankin. La Edith se preguntaba, ¿cómo puedo demostrar que no soy usurpadora? Le costaba decir esa palabra. ¿Cómo demuestro que este campo es mío si no tengo papeles que lo digan? No conozco ninguna autoridad, personas como juez o un abogado. Y Edith Galleguillo, lo que decíamos en la introducción, no hay en toda la zona de Cautín una sola familia campesina que no haya sido echada. Después hablan de los finados Sagredos, ¿no? De Neuquén, que fueron amigos nuestros. Y dice, ¿quién nos hubiera dicho que los pacos en un plazo de 24 horas lanzarán a todas las casas? Los echarían a punta de pistola sin permitirles que se llevaran nada. Estas situaciones, digamos, son más fáciles de leer, pero hay otras más adelante donde ya se habla de cortar la garganta de oreja a oreja. Hay uno que dice que, no sé si era un cabo, ¿no? Sí. Que es muy hábil, más que diestro, era zurdo, pero era capaz, era un Paco zurdo, que era capaz, y lo hacía por afición, por placer, ¿no? De cortar garganta, esto también de mancillar la muerte misma, no solo ya como un auto de justicia según ellos, sino también una venganza, una vendetta cuando ponen los testículos en la boca y otras atrocidades. ¿Ese tipo de atrocidades están documentadas? Sí. No creo que se te hayan ocurrido a ti. Mira, lo que no está documentada en el caso Rankin, pero lo que sí hizo una búsqueda de desalojos y masacres en Latinoamérica. Entonces hay muchos hechos que son prácticas comunes. Son prácticas comunes. Y se sabe que el ejército chileno las realizó en dictadura. O sea, no están ajenas a nuestra realidad también. Pero degollamientos, mutilaciones, eran parte de las vendetas que realizaba o sea, que son parte de la violencia de Estado. Ahora, también hubo, violencia política. A propósito de la dictadura de Pinochet, pero de otra manera quizás, y no sé si más masiva o no, conflictos al interior, por ejemplo, del mismo ejército. Acá se habla también de esas disputas internas o de los mismos carabineros que dicen, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, también se menciona, o sea, se trata en gran medida, o sea, porque creo que cuando encarno las voces de algunos carabineros jóvenes, sí. Trato de dar cuenta que muchos de ellos son niños y que son enviados a realizar actos horribles de desalojo. Muchos de ellos son personas que provienen de esas mismas familias o están vinculados o tuvieron un origen común. Que bueno, es parte también de lo que es propio de generar las violencias políticas, la violencia del Estado, que muchas veces los victimarios son mayormente gentes de las propias, no sé, clases sociales o barrios. Y están enfrentados a situaciones de una contradicción terrible. Y otras que también tú planteas que tienen que ver con estas banderas, ¿no?
tanto sobre todo del Partido Comunista. Hay una mujer que habla de su nieto, lo tengo por ahí, pero lo voy a parafrasear, ¿no? Que dice que estaba aplaudida de pie en la silla cuando escuchaba a Leiva, mi nieto, y todo por ese trapo, digamos, rojo, que terminó sobre su ataúd porque fue el primero en caer, un cabro chico. Eso también se daba mucho. Claro, el Partido Comunista, al menos en este contexto, y eso sí se reconoce como una consecuencia histórica, no sé si se aprovechó, pero utilizó como estrategia la ignorancia de muchas personas que no entendían muy bien el trasfondo político de sus acciones, que tenía digamos así, una perspectiva o sea, internacional. O sea, lo que quería el Partido Comunista en esos años era crear soviets, comunidades independientes, y producir una revolución equivalente a la que hicieron los bolcheviques en Rusia. Eh, los campesinos no estaban muy conscientes de la dimensión política que tenían sus actos, estaban más bien concentrados en la reivindicación de sus tierras, sus derechos. Eh, y claro, la represión por parte del Estado en parte tuvo que ver por este temor o sea, a una especie de levantamiento político. Rangel fue uno de los antecedentes de la Revolución Cubana, eso es importante mencionarlo, y también se reconoce como tal. Han sido de los pocos eventos históricos en que se produce y contiene todas las particularidades de una revolución comunista. Ahí están todas las partes involucradas. Están los obreros, están mineros, hay mineros, están los campesinos, están los pehuenches, los indígenas. Sí. Pocas veces se da esa conjunción. Y que por tanto también es o sea, por algunos estudiosos, especialistas, es revisado por hecho. Interesante, no lo había escuchado esa referencia. ¿Y qué pasa con los socialistas aquí? ¿En qué sentido? Sí, porque de alguna manera igual están presentes cuando, no sé si hay disputas, pero críticas sobre los mismos comunistas en el libro y se empieza a formar este gran sindicato. Sí, mira, ¿O vamos a hablar de los, no, está muy bien. de los socialistas de ahora? No, en general, las personas que constituían este tipo de levantamientos provenían de distintas facciones políticas. O sea, había muchos anarquistas, sí, habían socialistas, habían personas, por supuesto, comunistas o filocomunistas, pero también personas que sin filiación política, así que ya. Entonces, o sea, ese es un hecho. El anarquismo tuvo mucho que ver en Chile, usted sabe, tú no sabes, es sabido, sí. O sea, tuvo una presencia muy importante, y también fueron reclutados anarquistas por estos tipos de movimientos que eran... Y recordemos el año, estamos en los 30. Sí, pues especialistas en construcción de artefactos explosivos y esas cosas que eran habilidades preciosas para cualquier tipo de levantamiento. Absolutamente. ¿Y qué pasa con ese tema de las armas? Porque acá se demuestra o se habla a través de los distintos personajes, la clásica, ¿no? Que poca carabina o poca escopeta o poca arma, digamos, que disparara, más bien... Se armaron con dos como provisiones. Una, llegó un cargamento a Argentina, que el partido entregó. Y después fue el asalto al cuartel de Guayalí tenía como principal objetivo obtener armas. Pero no fue suficiente para armar a muchas personas. O sea, la mayor parte de los campesinos se armó con las herramientas de trabajo, de labranza, y con herramientas, martillo y ese tipo de cosas. Así son las revoluciones obreras en general. Y también con las armas que iban obteniendo a medida que se iban produciendo los hechos. Se reconvertían. Pero en general fue muy asimétrica la batalla. O sea, por parte de los carabineros incluía dentro de su armamento cañones
cañones. Ahora, no es que fue Metarrella. una sola fecha, estamos No. hablando de junio, julio, fueron Sí, distintos acontecimientos. Fue mucho y después siguió, o sea, quedaron grupos dando vueltas que ocasionalmente seguían bajo modos de guerrilla, asolando pequeños poblados. El hecho así como más icónico fue la batalla, se llama así, la batalla ¿Ya? Ranquil, que es sobre el puente Ranquil, que cruza Lonquimay. Tú fuiste para allá, ¿no es Sí, cierto? A propósito de lo que sí, decías al inicio. Sí, sí. En ese puente, por ejemplo, Víctor Jara, hay una foto de Víctor Jara arriba a caballo arriba del puente, Ranquil. Y en ese puente donde se produjo la batalla decisiva, por decirlo de manera, y donde se jugaron la vida ambos bandos. ¿Cómo fue para ti, para ir cerrando, Juan Cristóbal, después de que lees esta investigación o esta tesis de licenciatura del historiador Flores, que ya conocías, me imagino, el hecho, pero ves el detalle, haces toda tu investigación, documentación, de hecho, atrás están todas las referencias también ahí de los personajes, que son 333, y cómo cuando le empiezas a dar voces, dices, uy, esto es macabro, y no sé, hay una autocensura inicial a la que te resistes para poner humor y poner, digamos, este toque, no de liviandad, pero de respiro, frente a hechos tan dolorosos, Sí. tan fuertes. Mira, el límite es la mentira. Ah, ¿cómo? El límite para mí es la mentira. El límite es la mentira, ya, Ese es lo único que te puedo decir. interesante. Te invito, a ver, para terminar, que elijas lo que aparece, o más que lo elijas, porque es una sola página. Léenos lo que está en la página 333. En el último, dice el último poema. ¿Sí? ¿Quieres que lea el poema de Sí. Susana Niculqueo? Este es el último poema con que cierra el libro. Hemos perdido el hábito de hablar. Cada vez se distinguen menos caras, oímos menos voces. Por aquí solo el viento se lo escucha. Atendemos al grito de los traros, al rumor de las hojas de los palquis, al crujir de la ortiga pisoteada. Cuando quiero pensar, cuando pienso que pierdo la memoria, vengo de nuevo a refrescarlo un poco. Esta es la pampa de Cayulafquén. Olvidar es un pésimo presagio. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal Romero, por habernos acompañado en Frecuencia Literaria. Si muestras ahí la imagen que por lo menos podemos ver en YouTube de tu precioso libro Ranquil. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Que te vaya muy bien. Y quédense en nuestra sintonía, acá en la 94.5. Como siempre, viene Mirna Schindler y viene Sin Pretexto. Chao.